Buenos días amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la seguridad operacional y la aeromovilidad urbana. Dentro de este contexto de los dos temas importantes, vamos a hacer una revisión histórica, aspectos técnicos, componentes y cuál es la proyección de toda esta evolución de los drones que se ha volcado hacia una inserción técnica y operativa en la sociedad o en el ecosistema de las ciudades. En primera instancia, vamos a hablar acerca de cómo ha sido la evolución de los drones desde su creación inicial hasta lo que tenemos el día de hoy. Como muchos de los desarrollos tecnológicos que tenemos disponibles hoy para toda la sociedad, los drones nacieron como una necesidad militar. En primera instancia, en 1910, tuvimos ya primeros desarrollos que se fueron concibiendo como objetivos específicos para que la artillería antiaérea pueda practicar tiro tierra-aire, simulando como que son objetivos aéreos que están amenazando un territorio. Luego, esto fue como un desarrollo incipiente. Luego tenemos el desarrollo del Ketteringbock, que este fue un desarrollo un poco más complejo. Este fue un avión controlado remotamente con ondas de radiofrecuencia, con una carga militar que se lanzaba como un torpedo o un proyectil para atacar un objetivo específico. Obviamente, como no existía la navegación satelital, la precisión era muy cuestionable. Sin embargo, ya se lo utilizó como un dron kamikaze, si se quiere, bajo el contexto actual que tenemos con la guerra de Ucrania. Se lo utilizó como un dron con carga militar para hacer daño al enemigo. Luego tenemos el Queen Bee, desarrollos tecnológicos llevados a cabo en el Reino Unido. Ya estamos hablando de aproximadamente de 1930, 1940. El Queen Bee y el Radioplane, que fue un desarrollo de los Estados Unidos, fueron dos aeronaves que fueron concebidas tácitamente como objetivos para simulación de aeronaves amenaza dentro del espacio aéreo. ¿Sí? Entonces, si bien inicialmente comenzamos como objetivos para la defensa aérea, en el caso del Queen Bee y en el caso del Radioplane, fueron aeronaves que tenían un poco más de tecnología, ya su vuelo era un poco más preciso, ya se hablaban de las controladoras de vuelo. Pasamos de este proceso que se desarrolló hasta la Segunda Guerra Mundial y luego tenemos los años 50, los años 60, donde ya teníamos la Guerra Fría en auge. Y en este caso los Estados Unidos desarrollaron un dron que se llamaba el AQM-34, que también era un objetivo aerotransportado en un avión de la Marina de los Estados Unidos, y lo propio hizo Rusia a través del Yastrev, que fue un objetivo aerotransportado, dron también, pero que volaba sobre el Tupolev 123. Es decir, la tecnología militar fue desarrollando de a poco, ajustando a sus necesidades de defensa, el desarrollo de la tecnología de aeronaves no tripuladas. ¿Qué pasó en 1960? Ya evolucionando un poquito más en la historia, el U-2, que era el avión de reconocimiento espía por excelencia de los Estados Unidos, fue derribado en territorio de la extinta Unión Soviética. Una vez que el avión fue derribado, fue tomado prisionero el piloto, fue interrogado, se pudo obtener mucha información de inteligencia por parte de la Unión Soviética. En ese momento los Estados Unidos dijeron: tenemos que hacer labores de inteligencia, pero no con pilotos, no con aeronaves tripuladas. Y desde ahí comenzaron ya los primeros inicios del desarrollo de aeronaves no tripuladas para misiones específicas de reconocimiento. Producto de ello, ya en 1980 tenemos el primer desarrollo del RQ-1 Predator, que fue un avión desarrollado por General Dynamics, una empresa que invirtió mucho en esta tecnología, y resultado de este proceso de desarrollo tecnológico, pues hemos tenido un sinfín de operaciones exitosas desarrolladas por los Predator, por el MQ-1 Predator. Paralelamente, otras empresas también del medio occidental han desarrollado otro tipo de aeronaves no tripuladas, conocidos como UAVs, para vigilancia y reconocimiento, también como el Global Hawk. Esto dentro de lo que es el ámbito militar. Sin embargo, hasta aquí tenemos un desarrollo militar sustancioso. Este no se ha detenido, pero a partir de ahí se deriva esta tecnología y se convierte en desarrollos para tecnología comercial, es decir, el concepto de la aeronave no tripulada, las controladoras, el fly-by-wire, que es tácitamente como están volando los drones ahora, que es un vuelo sin cable, se incorpora ya a drones de uso comercial. En esto, como todos tenemos conocimiento,
DJI es la empresa que ha logrado utilizar esta tecnología muy desarrollada en drones de uso comercial. Y de ahí tenemos que aproximadamente en el año 2010 DJI desarrolló el Phantom 1, luego tenemos Phantom 2, Phantom 2 Vision, Phantom 3, Phantom 4 y luego tenemos toda la línea de Mavics que han venido ajustándose a nuestra realidad ya como sociedad, y los drones se han insertado dentro de los requerimientos de los ciudadanos en muchas áreas específicas, técnicas de aplicación. Entonces, si ven, todo nació como un desarrollo militar. Se pudo alcanzar mucha tecnología dentro de esta competencia militar entre los Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. Se cumplieron muchos objetivos. Sin embargo, luego esa tecnología como concepto, como desarrollo tecnológico, se extrapoló hacia servicios civiles o hacia usos civiles a través del fabricante mayor a nivel mundial, que es DJI. Hasta ahí el desarrollo histórico de lo que fue las aeronaves no tripuladas. Paralelamente a la incorporación de las aeronaves no tripuladas a la sociedad, al mundo, en términos general, obviamente tenemos un crecimiento económico, porque todo lo que comienza a tener un objetivo comercial tiene una generación de inversiones. Y si partimos como un eje desde el año 2016, cuando ya se comienzan a tomar los drones en serio, el crecimiento de la inversión en aeronaves no tripuladas no llegaba ni siquiera a un dígito, ni siquiera al 1% en el año 2016. Sin embargo, progresivamente vamos avanzando 2017, 2018, 2019, donde ya alcanzamos en el año 2021 un crecimiento del 3.6%. Y la proyección hasta el año 2025 se proyecta a un valor de 2 dígitos que alcanzaría el 12% anual la inversión en aeronaves no tripuladas comerciales, con un estimado de más de 2.600 millones de dólares por año en inversión en tecnología y en producción masiva de aeronaves no tripuladas de uso comercial. En este análisis no estamos incluyendo las inversiones que se hagan en la tecnología militar, porque hay mucha información que se oculta en este ámbito. Si podemos darnos cuenta cómo ha ido evolucionando, cómo se está invirtiendo, cómo los drones se insertan en la sociedad actual, esto nos va a generar un nuevo actor en las actividades cotidianas. Y esto implica que obviamente los drones actualmente, al año que nos llevan en la actualidad, tenemos drones que hacen trabajos de fotogrametría, trabajos de fumigación, trabajos de producción audiovisual, trabajos de vigilancia, reconocimiento, trabajos de búsqueda y de salvamento, monitoreo de catástrofe. Es decir, tenemos un sinfín de usos de los drones, y es decir que el espacio aéreo está viéndose rebosado o muy concurrido por este tipo de aeronaves. Esto implica que esa interacción de los drones, que son aeronaves no tripuladas, están interviniendo en el espacio aéreo que mayoritariamente o en principio fue dominado por las aeronaves tripuladas. Entonces, esa interacción no regulada de los drones con las aeronaves tripuladas va a crear problemas. Entonces, esto nos crea retos. Si queremos que los drones se inserten a la sociedad o a la aeromovilidad convencional, esto implica que nosotros asumamos de que primero tenemos que invertir o desarrollar seguridad operacional para las aeronaves no tripuladas. Tenemos que también concebir de que se van a realizar actos ilícitos con los drones, y tenemos que por lo tanto concebir de que todas las aeronaves no tripuladas requieren un registro de la aeronave como tal y requieren un registro de los pilotos para poder llevar un control, bajo la premisa de que todo lo que se mide se puede controlar y todo lo que se puede controlar se puede mejorar. Entonces, llevando un registro estadístico de aeronaves y pilotos, podemos tener un mejor control dentro del escenario actual que se maneja para lo que es la administración del espacio aéreo. Nosotros, dentro de este contexto, para ya luego de haber hablado un poco sobre la introducción sobre los drones, las inversiones que se están realizando y cuáles son los retos, tenemos que hablar sobre la seguridad operacional, porque la incorporación de los drones al uso del espacio aéreo va a crear problemas a la aviación convencional, es decir, a la aviación tripulada. Y de esto, a manera de doctrina, en la aviación tripulada manejamos un concepto de probabilidades o un concepto de una progresión dentro de los incidentes que terminan siendo un accidente. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos tomar como una muestra de que tenemos 1000 incidentes de seguridad operacional. Es decir, yo tengo 1000 incidentes en los cuales puede ser que casi me impacto con un cable, casi me impacto con una persona, casi me impacto con un poste. De esos 1000 incidentes, ¿sí?, que pueden ser de pronto desapercibidos, vamos a tener
unos 100 incidentes contundentes, es decir, ya me impacté con un cable, ya me impacté con un poste, ya tuve una lesión menor con una persona. Y de esos vamos a pasar a 30 incidentes serios, es decir, se cortó un dedo, es decir, afectó a la integridad de una persona de una forma más grave. Y de esos 30 eventos que podrían considerarse ya incidentes serios, vamos a poder derivar quizá de 1 a 5 en incidentes graves donde ya se ponga en riesgo la vida de la persona. Entonces vamos en una progresión de que, como es una cadena de eventos, tenemos muchos incidentes incipientes, luego tenemos incidentes un poco más serios, luego tenemos incidentes graves hasta que derivamos en un accidente. Entonces, esta es una regla que se ha cumplido a cabalidad dentro de la aviación tripulada. Obviamente lo propio se proyecta que suceda dentro de la aviación no tripulada. Entonces, dentro de la aviación no tripulada va a haber esta misma progresión de incidentes hasta terminar en accidentes, y la interacción entre los dos tipos de aviaciones, tripulada y no tripulada, va a ser en la misma proporción. Eso es lo que se espera. Y en función de eso, lo que se tiene que hacer es implementar medidas que ayuden a reducir el riesgo de incidentes y que potencialmente puedan derivar en accidentes. Entonces, y aquí tenemos 3 opciones cómo tratar los problemas de la seguridad operacional. El primero es siendo reactivo, es decir, sabemos que existe un problema, pero no hacemos absolutamente nada. Y el momento que se sucede un accidente, es decir, una persona se cortó el dedo, se afectó la cara, se afectó su integridad, ese momento decimos, sí, definitivamente hay un problema y tenemos que tomar medidas. Ese es el reactivo, que es el que no se aconseja para ninguna estructura organizacional. El segundo, tenemos uno que es más proactivo, es decir, sabemos que existe este problema, pero ponemos ciertas medidas de control. Entonces ahí podemos aplicar matrices de riesgo, podemos poner listas de chequeo, podemos poner también en práctica un informe de situación de riesgo, es decir, tuve un incidente en el cual por poco me impacto con una persona, entonces yo reporto, hago una investigación y tomo acciones correctivas. Entonces ya tenemos un nivel un poco más proactivo. Pero el mejor de todos es el tercer nivel, que es el predictivo. En función de cuál es el escenario, cómo se mueven las tendencias, nosotros hacemos una predicción de qué es lo que pudiese suceder y tomamos medidas un poco más contundentes. Es decir, analizar cuál es la tendencia para anticiparnos a los hechos antes de que suceda un incidente o un accidente. Entonces, esto implica que hagamos un análisis constante de los indicadores de cómo se va desarrollando nuestra incorporación de los drones hacia las actividades cotidianas que tengamos como empresa o como persona natural utilizando tecnología de aeronaves no tripuladas. Dentro de este contexto, bueno, a nivel nacional en el Ecuador, si bien tenemos una norma que está vigente y habla sobre el reportar incidentes, habla sobre el registro de las aeronaves no tripuladas, habla sobre un procedimiento para registrarse como piloto operador de drones. Sin embargo, creo que no estamos todavía en condiciones tecnológicas u organizacionales como para que todos estos enunciados que existen en la norma se cumplan. Por ejemplo, el registro de aeronaves no tripuladas todavía no se está haciendo de forma expresa, solamente las empresas que tienen un certificado de operación y una certificación técnica deben registrar las aeronaves. Asimismo, no existen licencias actualmente en el Ecuador, existen cursos certificados que se deben respetar, pero no se emite una licencia como tal. Entonces hay cosas que si bien están nombradas, pero que quizá faltan los complementos para que se pueda cumplir de forma integral. Contraparte, tenemos ejemplos como en Chile, que si ustedes ingresan a la página de la DGAC de Chile, la Dirección General de Aviación Civil del país hermano de Chile, ya tenemos investigaciones de accidentes con drones. ¿Por qué? Porque ya tiene la estructura que se aplica, la misma estructura de las aeronaves tripuladas para tal efecto, tratamiento de las aeronaves no tripuladas. Entonces ahí tenemos una GIA, que es una Junta Investigadora de Accidentes, que se ha implementado o se ha instalado para hacer la investigación de un accidente con drones. Entonces, contraparte, como digo, en Ecuador estamos en desarrollo, tenemos una norma que parece que es integral, permite trabajar, pero no se ha implementado en todos sus aristas. Sin embargo, en Chile tenemos una norma que está un poco mejor desarrollada y que se ha aplicado de mejor forma en el término de prevención. Ya se hacen investigaciones de accidentes con drones bajo la doctrina de las aeronaves tripuladas. Eso tenemos como ejemplos. Y entonces, con todo esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta que, si bien es cierto, los drones pueden considerarse inicialmente como un hobby, como un objeto
que se utiliza para actividades de ocio, pero la tecnología que incorpora es muy desarrollada y por lo tanto se deben catalogar como aeronaves no tripuladas. Y al estar catalogadas como aeronaves no tripuladas, necesitan estar reguladas bajo una autoridad local. En este contexto, la autoridad local es la Dirección General de Aviación Civil, la entidad competente para normar el uso de aeronaves no tripuladas dentro de la sociedad nacional. De eso tenemos una regulación que se publicó en noviembre del año 2020 y que es la que está vigente hasta el día de hoy. Y en ese ámbito pues tenemos las zonas prohibidas, restringidas, cuándo utilizar el dron, en qué tipo de horarios, cómo se emite un permiso de operación especial para actividades específicas en zonas donde están prohibidas, pero que mediante una autorización de la autoridad aeronáutica se podrían considerar autorizadas para un trabajo específico. Entonces tenemos una norma vigente. ¿Y qué es lo que pretende la autoridad aeronáutica? No pretende entorpecer las actividades con drones, más bien lo que pretende es regular, es un tema de ordenamiento, porque existe el espacio aéreo, que es esa porción de jurisdicción suprayacente que tiene el Estado sobre el territorio continental y sobre el territorio insular, donde el Estado tiene jurisdicción a través de la DGAC, que actualmente está operado por las aeronaves tripuladas. La idea es de que la misma autoridad lleve un control de las aeronaves no tripuladas para que haya una fluidez y orden en el uso del espacio aéreo para las tripuladas y para las aeronaves no tripuladas. Ese es el sentido. Entonces, dicho esto, hemos topado las bases de la seguridad operacional, tomando en cuenta que tiene que haber una norma. Por lo tanto, si hay una norma, hay una autoridad que es la encargada de regir el control de esa norma, y sobre esto se emiten disposiciones que, más allá de que pretendan bloquear el trabajo de los drones a nivel nacional, lo que se pretende es normalizar, regular y dar viabilidad para que la industria aeronáutica en el área de no tripulados se desarrolle de forma segura y técnicamente organizada a nivel nacional. Dentro de este contexto, acabamos la parte de lo que tiene que ver con la seguridad operacional como las bases fundamentales y ahora nos vamos a concentrar en lo que es la aeromovilidad urbana. Dentro de la aeromovilidad urbana tenemos un sistema que se llama el UTM, que traducido del inglés significa Unmanned Aircraft System Traffic Management, que quiere decir en pocas palabras que es el manejo del tráfico aéreo para aeronaves no tripuladas, que es el símil de lo que se maneja en aviación tripulada, el sistema de navegación aérea. Es decir, actualmente tenemos un sistema de navegación aérea y manejo del espacio aéreo para las aeronaves tripuladas en toda la jurisdicción nacional. En contraparte, el UTM es el manejo del tráfico aéreo de aeronaves no tripuladas, que se convierte en un microecosistema del concepto global de lo que es el manejo del espacio aéreo a nivel nacional. Es decir, van a coexistir bajo un ordenamiento estructurado el movimiento de aeronaves no tripuladas más el movimiento de aeronaves tripuladas que ya existe a nivel nacional de forma organizada. Dentro de este panorama, el UTM, que es el Unmanned Aircraft System Traffic Management, incorpora varias cosas. Este es un desarrollo de la industria aeronáutica como tal. Y esto incorpora servicios, por ejemplo, servicio de control de tránsito aéreo, incorporará servicio de puntos de despegue y aterrizaje, llamados como Bellyport o llamados como Droneport, como usted lo quiera llamar bajo la terminología que sea. Entonces tenemos lo que son los servicios, como pueden ser los servicios de ordenamiento de tránsito bajo un sistema inteligente. Viene el servicio de la infraestructura, las estaciones, es decir, el hardware, la edificación donde se va a realizar este tipo de actividades. Tenemos la arquitectura de la información, desarrollo de las TICs, la radiofrecuencia, la conexión satelital. Tenemos también los protocolos de intercambio de datos, cómo se va a llevar la seguridad de este protocolo de información, porque si es un tema que involucra redes de comunicación y redes de internet, tiene que tener una seguridad, porque si son objeto de hackeo en algún momento pueden poner en riesgo la seguridad operacional de las aeronaves no tripuladas. Tenemos también los requisitos que determina la autoridad aeronáutica, es decir, un proceso de certificación, un proceso de seguridad operacional que tiene que cumplirse para que la aeromovilidad urbana se lleve a cabo. Entonces todo esto
están dentro de este ecosistema que se llama la UTM, que es el manejo del tránsito aéreo para aeronaves no tripuladas. ¿Hacia dónde se enfoca la aeromovilidad urbana? Que obviamente, como su nombre lo indica, es este uso del espacio aéreo como un ecosistema aeronáutico dentro de las ciudades. ¿Hacia dónde se proyecta? Actualmente hacia el transporte de carga como servicios logísticos. Puede también extrapolarse hacia el uso para la atención de emergencias médicas, llevando medicinas, llevando quizá órganos, llevando quizá equipo de asistencia para una emergencia, misiones de vigilancia y reconocimiento para la seguridad pública, operaciones militares o policiales específicas, y en un futuro muy lejano, creo yo, para lo que es el transporte de pasajeros, porque no lo puedo yo ubicar en el futuro cercano al transporte de pasajeros, porque para el transporte de pasajeros, como está involucrada la vía de forma directa dentro de una aeronave no tripulada, se requieren cumplir protocolos muy estrictos dentro de los procesos de certificación. Por ejemplo, por ahora, si tuviéramos una persona que se transporte en un dron y tenemos un impacto con un ave inadvertido con el dron que está con una persona a bordo, ¿qué acciones de emergencia se va a tomar? En el caso de la aviación convencional, el piloto, que es una persona consciente y entrenada, tiene procedimientos específicos para actuar en el caso de un impacto con pájaro. Pero cuando estamos hablando de un dron que lleva una persona que no tiene nada que ver con la operación de la aeronave no tripulada, ¿qué acciones o qué protocolos autónomos ejecuta el dron en caso de un impacto con pájaro? ¿Quién discrimina dentro de la cabina si es un impacto con pájaro o qué es lo que está sucediendo? Entonces, este tipo de procedimientos de emergencia que son propios de la acción humana en base a un input de emergencia todavía no se han resuelto para la aviación no tripulada. Por eso creo yo que el transporte de personas es muy delicado y tomará mucho tiempo hasta que se autorice el transporte de personas en aeronaves no tripuladas. Ese es el contexto. Sin embargo, para el resto de escenarios, que es transporte de carga, de medicinas, de vigilancia, reconocimiento, de igual forma trabajos de fotogrametría, de producción audiovisual, todo este tipo de movimientos de aeronaves no tripuladas en zonas urbanas, me parece que ya están muy encaminados y quizás lo que falta es una estructura organizacional propia de cada país o de cada ciudad para que este ordenamiento sea más efectivo. El transporte de personas quedaría todavía pendiente. ¿Cuáles son los elementos de la aeromovilidad urbana? Tenemos el diseño de las aeronaves. En este contexto, hasta el día de hoy, quizás lo más adecuado son las aeronaves VTOL, que tienen un despegue y aterrizaje vertical, pero que en el desplazamiento longitudinal se convierten en un avión. ¿Por qué? Porque tienen una versatilidad en el uso del espacio físico. No podrían ser aviones de ala fija ni catapultados, ni que necesiten una pista para despegar, porque obviamente dentro de las zonas urbanas el espacio es reducido. Entonces se aplicaría en gran medida o mayoritariamente los drones VTOL que despegan y aterrizan de forma vertical, pero que en el cumplimiento de su ruta de navegación se convierten en un avión o aeronave de ala fija, o que eficientemente usan sus motores con menos cantidad de energía para el traslado de las distancias longitudinales. Entonces el diseño de las naves es importante, que tiene que ajustarse a los espacios reducidos de las zonas urbanas. La infraestructura, como decíamos, los bellyports, los drone ports o como se los quiera llamar. Tenemos el manejo del tráfico aéreo, que tiene que ser un sistema integrado al sistema de navegación aérea nacional que permita tener un control permanente a través de un plan de vuelo y un seguimiento en tiempo real de cada aeronave en cada nivel de vuelo. Tenemos también la seguridad operacional y aeronavegabilidad, que tienen que tener protocolos de seguridad, se debe quizá implementar un SMS o procedimientos de seguridad sistémicos. La aeronavegabilidad, que tiene que ver con los procesos de certificación de las aeronaves, certificación de las empresas que se dediquen a este tipo de actividad. La sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con la movilidad en general está migrando hacia la sostenibilidad, que tiene que ver con los manejos de normas ambientales, el bajo nivel de contaminación, quizá movilidad eléctrica, todo está enfocado en ese ámbito. Un aspecto importante también, que es un componente, es cómo se integra la aeromovilidad urbana al servicio de transporte terrestre. Entonces existe una conectividad obligatoria que tiene que haber entre la estación de buses que lleva hacia un punto específico a los pasajeros y esta conexión que debe tener el pasajero que vino haciendo uso de un transporte terrestre hacia un transporte
urbano por vía aérea que debe estar vinculado en una misma estación física a través de una conectividad o una conexión cercana para que continúe su transporte. La idea es de que la aeromovilidad urbana se incorpore al servicio de transporte terrestre para poder dar un servicio integral como sociedad al usuario, que en este caso es el que necesita transporte en distancias largas o en áreas confinadas. Y finalmente creo que es lo más importante y lo determinante, que tiene que tener un apoyo político. Todo lo que se invierte y tiene que ver con recursos del Estado, este es el servicio del transporte público, es un servicio básico, si se lo considera de esa forma, y la idea es de que la aeromovilidad urbana se inserte al servicio básico actualmente de transporte convencional, y esto implica de que la inversión que se haga tiene que tener la decisión política y la aceptación de la población para que se lleve a cabo de esta forma, porque obviamente está diseñado para que sea un transporte en masas. Entonces tenemos esos componentes los que tienen que ver directamente con la aeromovilidad urbana y que para que se cumpla en un tiempo de mediano o largo plazo tienen que estar interconectados, en donde intervienen las autoridades locales, las autoridades nacionales, interviene la autoridad aeronáutica, intervienen las empresas que desarrollan aeronaves, intervienen las empresas que dan servicios con aeronaves, intervienen quienes desarrollan tecnologías de radiofrecuencia, tecnologías de internet. Entonces, es decir, muchos de los desarrollos tecnológicos o profesiones tecnológicas que desarrollan el urbanismo a nivel mundial tienen que involucrarse en el desarrollo de la aeromovilidad urbana. Entonces, el UTM, el Managed Aircraft System Traffic Management, involucra a la autoridad aeronáutica, los fabricantes, proveedores de servicios, instituciones públicas y privadas, los pilotos, la fuerza pública y a los operadores, que en este caso van a ser empresas que estén dando el servicio de diferente manera. Entonces, es un involucramiento integral para el desarrollo de la aeromovilidad urbana. Quizá antes de que hayamos topado el tema pensaríamos que es un tema netamente aeronáutico, si bien no deja de serlo en todo su concepto, pero se involucran muchas otras áreas del desarrollo urbanístico de la ciudad. ¿Cuáles son los principios básicos de la aeromovilidad urbana? Como principios técnicos tenemos que inicialmente, si se requiere desarrollar un sistema de aeromovilidad urbana que tenga consistencia en el tiempo y que sea seguro, se deben empezar a desarrollar protocolos de trabajo y generar microescenarios de prueba. En estos microescenarios de prueba, primero tenemos que tener un clareamiento específico entre los espacios que van a utilizar las aeronaves no tripuladas y los espacios que van a utilizar las aeronaves tripuladas. Definir rutas específicas, definir protocolos de identificación entre la aeronave tripulada y la aeronave no tripulada. Actualmente tenemos los sistemas ADS-B, que son los sistemas que permiten que en el control remoto de un dron comercial se pueda identificar una aeronave tripulada. Eso siempre y cuando la aeronave tiene el sistema transponder que es compatible con el sistema ADS-B. Se lo va a identificar. Pero en el futuro cercano, el piloto tripulado deberá tener un sistema en el que tenga una identificación plena y un conocimiento pleno de cómo está el tráfico de aeronaves no tripuladas bajo su posición. Entonces tiene que haber un sistema de identificación mediante radiofrecuencia o mediante cualquier tipo de enlace tecnológico en el que el piloto del dron tenga plena conciencia de cómo está el tráfico aéreo tripulado sobre su área de operación, y de la misma manera que el piloto tripulado tenga plena conciencia de cómo está el tráfico aéreo no tripulado bajo su posición. Entonces, estos son protocolos que tienen que irse desarrollando de forma progresiva en el tiempo mediante fases de prueba para la implementación segura y específica dentro de una zona urbana. Entonces, dentro de esto deben haber planes de trabajo en los que se hagan. Las zonas de trabajo tienen que ser entre la autoridad local, las alcaldías, tienen que ser entre la autoridad aeronáutica, tienen que ser entre los fabricantes, los que proveen servicios, y desarrollar un plan de trabajo para hacer este tipo de simulaciones controladas para poder definir las proyecciones de trabajo ya en la implementación efectiva de un sistema como este. Dentro de este sistema, nosotros tenemos que ir desarrollando capacidades. Si es que las pruebas en primera instancia funcionan, es decir, para el caso de Guayaquil o para el caso de otra ciudad que puede ser Cuenca, se desarrollan corredores específicos de aeromovilidad urbana, por decir en el caso de Guayaquil, entre
el centro de Guayaquil y la zona de Daular, entre la zona de Daular y San Borondón, se deben crear unos corredores específicos para tránsito de aeronaves no tripuladas. Esto implicará que paralelamente se vaya desarrollando la infraestructura que vaya a soportar ese tipo de operación, la infraestructura tecnológica de las TICs para implementar antenas de relay para que mantengan el enlace de radiofrecuencia. Se verán implementar sistemas donde se definan expresamente las aerovías, pero bajo un sistema de control integral que tenga una presentación diagramada y específica en el sistema de navegación aérea. Entonces tienen que hacerse todas estas incorporaciones que a la final nos permite tener la conciencia situacional plena de cómo está el tráfico aéreo no tripulado en la zona urbana y el tráfico aéreo tripulado sobre la misma zona de operaciones. Entonces, si ven, hemos ido desde lo más incipiente, la génesis de cómo se desarrollaron los drones, que fueron un desarrollo netamente militar, hasta una progresión de desarrollo tecnológico que permitió que se tome esa tecnología y se la proyecte hacia el servicio civil, y cómo se ha ido esta tecnología incorporando en varias situaciones específicas como fotogrametría, transporte de mercancías, transporte de rociado para la fumigación, vigilancia, seguridad, reconocimiento en diferentes áreas dentro del contexto de la sociedad urbana, y cómo se proyecta esta incorporación de la tecnología no tripulada a nivel general, pero de forma estrictamente planificada y no de forma desordenada.